Dios les guarde y les bendiga. Amén. Hoy vamos a ver un importante tema en el liderazgo y en toda la vida cristiana. Vemos que uno de los importantes temas es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo y nuestro Padre Jehová. Pero aparte de ellos, vemos que un tema importante es la fe, porque Dios ha determinado y ha dispuesto que todo cristiano viva por fe y todas las personas vivan por fe. Dice la fe en el liderazgo. Y vemos que dice la palabra de Dios en Hebreos 10:38, mas escrito está, el justo por su fe vivirá. O sea, Dios determina que el justo tiene que vivir por fe. Y dice, pero si retrocediere, si se echa atrás, no agradará mi alma. También lo dice en Hebreos 1:6. Dice que todo aquel que se le acerca a Dios, crea que lo va a encontrar, porque sin fe es imposible de que llegue a agradar a Dios. Entonces, el cristiano o la persona que no tiene fe no agrada a Dios. Por ejemplo, Santo Tomás no agradó al Señor Jesús. Jesús le llamó incrédulo, aunque estaba, hermano, en su congregación, aunque andaba con Jesús, caminaba con Jesús y aparentemente conocía a Jesús, pero era una persona que no tenía fe. Así también hay mucha gente con muchos años en el Evangelio y no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Vemos que Dios le dijo, o el Señor Jesucristo le dijo a Santo Tomás, porque me has visto, has creído. 3 veces felices, dichosos, bienaventurados aquellos que sin ver, sin estar viendo, creyeron. Entonces, y no seas incrédulo, le dijo así, sino creyente. O sea que vemos que el Señor Jesucristo definió y el concepto que tenía de Tomás era que era un incrédulo, que es un incrédulo aquel que no cree. Amén. A veces decimos, no, es un incrédulo en el mundo, pero también en la iglesia también hay incrédulos, porque vemos que Santo Tomás estaba en la iglesia de Jesucristo y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente, porque me has visto. O sea, él usó los 5 sentidos, que es un incrédulo, el que se basa por los 5 sentidos. Si no ve nada o por los 5 sentidos, no logra palpar, no logra tocar, no logra oler, no logra olfatear, no logra, o sea, con su paladar, viene y dice que eso no existe. O sea, tiene que verlo. Por ejemplo, él dijo, si yo no lo viera, no lo creyera, porque le dijeron, Tomás, aquí estuvo el Señor Jesucristo. Y él le dijo, si yo no lo llego a ver, no lo creo. Dijo así. ¿Qué quiere decir? O sea que si él no lo veía con el sentido de la vista, no lo iba a creer. Que es un materialista. Un materialista es el que cree solamente lo que ve, lo que palpa y lo que oye. Y lo que huele también. Y también lo que palpa, o sea, con el paladar también. Lo que degusta con el paladar. Pero si no está en los 5 sentidos, no lo llega a creer. Entonces, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios. 2 de Corintios viene y dice que no andamos 5:7, 2 de Corintios 5:7, que nosotros no andamos por vista. O sea, el cristiano no debe de andar por lo que ve, sino por fe. Quiero decirle que los 5 sentidos son enemigos de la fe, son un obstáculo, o sea, para tener la fe de Dios. Claro, que hay una fe que es una fe humana, que si yo agarro esta silla y me siento aquí, yo tengo fe de que no me voy a caer. Y tengo una fe y una convicción y no me caigo. Esta es una fe humana. De que yo voy a llegar a la curva, agarro un carrito y tengo fe de que voy a llegar. Esa es una fe humana. Pero hay una fe que es espiritual, que es la que nos mandan. Y vemos que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. O sea que debemos de pedir a Dios que nos dé un espíritu de fe. Hay gente que tiene un espíritu de temor, hay otro que tiene un espíritu de incredulidad, hay otro que tiene un espíritu de duda. Entonces nosotros debemos de pedirle, Señor, dame un espíritu de fe. Dice, pero teniendo el espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Vemos que porque la fe es el factor más importante que Dios ha determinado y el requisito más importante que debe de tener cualquier creyente. Creyente se le llama a los que tienen fe, los creyentes verdaderos. ¿Por qué? Porque usted por la fe va a conquistar. Amén. Por la fe es que se va a salvar. Somos salvos por fe.
por la fe es que usted va a poner a raya al diablo. Como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que usted va a tener victoria contra... No se preocupe, déjelo ahí. Usted va a tener victoria, o sea, contra el diablo, contra los demonios, contra el mundo espiritual, teniendo fe. Dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y en toda prueba también, usted necesita tener fe para vencer en todas las pruebas, para salir bien. Necesitamos fe para todo. Necesitamos fe para enfrentarnos al enemigo. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9, dice que Satanás, vuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. Tenemos que resistir firmes en la fe. Entonces, si usted no tiene fe, usted no va a vencer al diablo, no va a poder echar fuera un demonio. Vemos que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, que era el muchacho lunático, epiléptico. Y entonces se lo llevaron a Jesús. Mira, tus discípulos no pudieron echar fuera este demonio y te lo traemos a ti. O sea, para que le eche fuera el demonio a mi hijo. Y Jesús fácil se lo echó. Luego los discípulos aparte le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y entonces dijo, por vuestra poca fe. O sea, si usted no tiene fe, no puede echar fuera un demonio. Y los demonios conocen quién tiene fe. Cuando usted se arma en la fe, es más, no hay necesidad de gritar, le dice, demonio, te vas en el nombre de Jesús, y usted le va a caminar. El demonio enseguida agarra mínimo. Pero si usted se pone todo asustado, él sabe que usted tiene miedo. Es como los perros. Los perros le salen a atacar al que le tiene miedo. Alguien ve un perro y enseguida agarra así, el perro enseguida, hermano, se cree el chacho y todo, y enseguida sale todo agresivo y lo muerde. Pero si usted se le para firme así, y entonces el perro enseguida frena la carrera y se pone así, y ya el perro empieza a reflexionar, o sea, no lo ataca porque dice, este me va a golpear o va a hacer algo. Entonces, cuando usted se enfrente a las tinieblas, dice la palabra de Dios, o sea que tenemos que armarnos en fe. Dice, Satanás, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Entonces, todo liderazgo necesita tener fe. ¿Por qué? Porque va a tener de enemigo a Satanás. Como dice un hermano, ministerio pequeño, demonios pequeños, ministerio grande, diablos grandes. O sea, cuando ya usted salta al liderazgo, usted pasa a otro nivel. Ya no van a ser los mismos enemigos suavecitos, va a venir enemigos más fuertes, se le va a levantar el enemigo. Entonces usted necesita tener fe. Necesitamos tener fe para ser salvos, porque si usted no tiene fe, no se salva. Dice la palabra de Dios que somos salvos por fe. Entonces, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Usted tiene que tener fe para ser salvo. Usted tiene que tener fe para conquistar. Usted tiene que tener fe para lograr sus metas. Vemos que la fe es el factor que determina todo. Si tienes una fe pequeña, no llegarás lejos. Si tienes una fe grande, llegarás lejos. Dice, cada quien tiene una medida de fe, pero tenemos que ir creciendo en fe, porque la fe es la que determina todo. La fe, hermano, es el fundamento, es un fundamento, es un cimiento, es una base, es una estructura que reposa sobre un documento legal y escritural que es la palabra de Dios. La fe es la que le va a dar consistencia, le va a dar solidez, le va a dar estructura, le va a dar firmeza a todo lo que emprendas. O sea, si no hay fe, hermano, no tienes firmeza en todo lo que hagas. Empiezas a ver que se te levanta el enemigo, que no todo se te está como has planeado. Por eso la fe va ligada con la perseverancia. Son hermanas. La fe y la perseverancia es sinónimo de fe, la constancia es sinónimo de fe, la firmeza es sinónimo de fe, la lealtad es sinónimo de fe, la fidelidad es sinónimo de fe y la constancia es sinónimo de fe. Entonces, cuando tú vas a emprender algo, tú tienes que estar firme, con la fe de que eso lo vas a lograr, aunque
se te vaya a levantar el enemigo, van a surgir ciertas circunstancias, pero tú vas hacia adelante sin romperte, sin menguar, sin aguarte totalmente. Hermano, va firme sin menguar. Entonces es la solidez de la fe. Y Dios ha determinado que vivamos por fe. Cuando dice el justo por su fe vivirá, ¿qué quiere decir? Vivirá, que será un estilo de vida. O sea que todo el tiempo tienes que vivir con fe. No hoy sí, mañana no. No como los lomos del camello. Hoy estoy en victoria y mañana estoy en derrota. Victoria, derrota, no. La fe es firme y es continua. Amén. Y es una obediencia, que es la fe, es una obediencia firme y total a la palabra de Dios. Dice, pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es perseverar. Y dice, pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Confiar es tener fe. O sea, un sinónimo de fe es confiar, tener seguridad. Estar seguro es tener fe. Pero estar dudando, ese no es fe. Entonces vamos a ver algunos conceptos de fe. Bueno, el concepto número 1 es el más común, que está estipulado en la palabra, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no vemos. ¿Qué es certeza? Certeza es seguridad. Certeza es algo que no falla. Certeza es estar bien convencido. Dice, es la certeza de lo que se espera, de lo que tú estás esperando, que sabes que existe y que te va a llegar. Y la convicción de aquello que no vemos. Convicción es estar plenamente convencido. El concepto número 2, la fe es el principio, es la base sólida, es el cimiento, es el fundamento sobre el cual reposa nuestra relación con Dios. Vemos, o sea, que si usted no tiene fe, todo lo que usted haga se le va a caer inmediatamente. Si usted va a hablar con Dios y usted no tiene fe, usted está en el aire. ¿Y quién podrá estar en el aire? Te vas a caer. Todo lo que el Señor te pongo este negocio, pero usted no tiene fe, se lo pone en el aire y eso se cae. Pero si usted tiene fe, la fe es una plataforma que reposa sobre un cimiento firme, que es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que no tiene fe, eso se le va a caer. No le va a resultar nada. Pero lo que tiene, si usted va con fe, eso tiene un cimiento sólido. Es más, que usted va a hablar con Dios y Dios está ahí. Dios solamente atiende a aquel que tenga fe. El que no tiene fe, Dios no lo atiende, hermano. Porque dice, aquel que se le acerca a Dios cree que lo va a encontrar, que lo tiene ahí. Porque sin fe es imposible. ¿Qué significa la palabra imposible? Algo que nunca se va a dar. Amén. Es imposible de que usted agrade a Dios. A Dios le agrada son la gente de fe. Usted tiene que estar plenamente convencido de que está hablando con Dios. ¿Cómo se desarrolla la fe? A través de la palabra y los testimonios. Pero si usted, quiero decirle, algo que mata la fe, es el secularismo. ¿Qué es el secularismo? La vida natural. ¿Qué es la vida natural? La vida normal. ¿Qué es la vida normal? De que 2 más 2 son 4, 5 más 3, 8. O sea, la vida natural y normal se guía por la lógica, por el raciocinio y por la razón. Entonces usted nunca va a crecer en fe porque se acostumbra, le van metiendo y le van inyectando la filosofía materialista. O sea que usted cree en lo natural, en el ámbito natural en el cual ha crecido. Y es difícil que usted logre, tener fe en lo espiritual. Entonces nunca va a haber un milagro, nunca se va a sanar. ¿Por qué? Porque lleva una mente que está programada para lo natural nada más, solamente. Y quiero decirle que la fe es un espíritu, la fe es espiritual. Dice, teniendo el mismo espíritu de fe. La fe no es natural, no es de aquí de la tierra. Entonces, dice, teniendo el mismo espíritu, es un espíritu de fe. La fe está en el ámbito espiritual, no en el ámbito normal. Y por eso es que a nosotros, hermanos, para que se nos den las cosas difíciles, porque estamos programados para vivir en un mundo natural, mas no en un mundo, espiritual. Eso es raro. Y el que se alimenta, hermano, de lo natural, que para viendo películas, para viendo novelas,
para viendo puras cosas naturales. Entonces, en eso, como dijo el Señor Jesucristo, de lo que sabemos hablamos. Amén. Entonces, si te alimentas de eso, estás programado para lo natural, pero para lo espiritual no estás programado. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Escuchando milagros, o sea, testimonios, prédicas de fe, cosas sobrenaturales, y tu espíritu se acostumbra a lo sobrenatural, cantando alabanza, leyendo la Biblia. Mire, si alguien está enfermo, le recomiendo el libro de Marcos, que lo lean. Claro, los 4 evangelios registran muchas sanidades, pero el que más sanidades registra es el de Marcos. Y si alguien está enfermo, hermano, y empieza a leer y a leer, se está alimentando, escuchando testimonios y milagros, va a creer, le aumenta la fe. Pero aquel hermano que está viendo lo secular y empiezan a escuchar los chistes, las bromas y todo que pasan en los TikTok, el estado que pasó fulano, escuchando música mundana, el hermano está festejando, fulano está festejando esto, y se meten esas cosas, se naturalizan. Cuando viene a ver es un cristiano natural, ¿qué va a creer en lo espiritual? Y ahí la enfermedad sigue y sigue y sigue y sigue. Lo oran y no tiene fe para sanarse. Quiero decirle, hermano, que aquí no vale la fe del que te ore. Podrán traer a Benijín y te pueden ungir con 10 pipas de aceite, pero no pasa nada. Aquí vale la fe tuya. Amén. Jesucristo decía, tu fe te ha salvado, no mi fe, ni mi poder te ha salvado tampoco. Jesús nunca dijo, mi poder te ha salvado. Amén. Ustedes lo han leído en la Biblia. ¿Qué decía Jesús? Tu fe te ha salvado. Conforme sea tu fe, te sea hecho. Conforme hayas creído, te sea hecho. Entonces tu fe es la que determina todo, pero si tú estás naturalizado. Yo recuerdo en Caimare Chico, hermano, a veces cuando estábamos allá en misión, me mandaban a llamar de lejos, hermano, y llegaban unos guajiritos corriendo. Mire que vaya a orar allá a mi mamá que está enferma. Y íbamos, hermano, una distancia grande. Y yo decía que iba a haber sanidad. Estaba 100% seguro, porque ellos tenían fe, hermano, mandaban a llamar y bien lejos. Y cuando uno llegaba, oraba y enseguida se iba la fiebre, se iba, o sea, la enfermedad que tenían. ¿Pero por qué? Por la fe, hermano. Es importante, claro, también está la fe y el poder. Vemos que Jesús tenía poder y la mujer del flujo de sangre tenía fe. Y vemos que ahí no se registra más milagros ahí, sino se registra nada más el milagro de esa mujer del flujo de sangre. Había multitudes, pero ninguno fue sanado ahí, no lo mencionan. Y la otra sanidad fue la de Jairo, la hija de Jairo, pero ahí no hubo más sanidad. Entonces Jesús tenía poder y la mujer tenía fe. Entonces se encontró el poder, se encontró con la fe y brotó un milagro bien grande. Inmediatamente operó una explosión en el mundo espiritual. Entonces una persona, mientras crea a lo natural y se alimente de lo natural, hermano, ¿cuándo va a haber un milagro? ¿Cuándo va a crecer en fe? Nunca va a crecer en fe, porque de eso es que te estás alimentando, hermano. Por eso es que esto se llama la incontenible carrera ministerial del ministerio. Cuando tú crees, hermano, ¿qué tienes que hacer? Despojarte de todo peso y de todo pecado que te asedia para ir liviano aquí. ¿Qué tienes que hacer? Ir sacrificando los vicios tuyos, las cuestiones que eran para ti ganancias, era lo mejor, como decía el apóstol Pablo. Dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Filipenses 4:8, las tengo como basura, como estiércol, como pérdida, le digo así. Para ganar a Cristo, por quien he perdido todo, para ganarlo a Él, no teniendo mi propia justicia, sino la de Él. Entonces, vemos que esto es renuncia, hermano. Tú no puedes crecer, tú no puedes llegar lejos, hermano, teniendo malos hábitos, malas cosas. Tienes que reprogramarte, tienes que acondicionarte nuevamente, amén, para que puedas andar en el ámbito natural y desarrollar ese espíritu humano que tienes. Nosotros tenemos un espíritu humano, y cuando ese espíritu humano llega a despertar, llega a avivarse, hermano, vamos a hacer cosas grandes. Pero tenemos el espíritu dormido, alimentamos más la carne, y la carne nos volvemos más incrédulos cada día. Miren, hay cristianos que nuevecitos creen en sanidad,
y tienen un dolor de cabeza y dicen me voy a sanar y se sanan, pero ya cuando van viejos, hermano, y todo, hermano, más fe tiene un nuevo creyente que ellos. Van atrasándose fe, se dejan desvalijar la fe del diablo. Y ellos también se van naturalizando. Entonces volvamos a la fe, hermano. Y para volver a la fe, tú tienes que andar, hermano, desarrollando ese espíritu de fe. Eso se desarrolla con la oración. Vemos que Jesús le dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. O sea, mire, la fe ¿cómo viene? Viene por la palabra, dice, es pues la fe. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra, oyendo tu palabra y palabra. O sea, cuando tú prestas atención, hermano, tú vas a crecer y se te desarrolla la fe. Pero si estás aquí y tu mente está en otro lado y estás distraído, aunque aquí también es un poquito porque la calle y hay muchas cosas que distraer, pero cuando la persona, hermano, tiene una sed de la palabra, puede pasar quien sea. Mire, yo hay veces estoy predicando y me preguntan quién estaba allá, no sé. O sea, yo me pongo a predicar, hermano, y me concentro, vivo la palabra, o sea, es una pasión que me da. Y cuando escucho la palabra, de verdad me gusta ponerme adelante nada más viendo al predicador enfocado así, porque atrás no me gusta ponerme. ¿Por qué? Porque está uno hablando, atrás es donde más hablan, hermano. Se ponen a hablar y hablar y vas a perder, o sea, ese momento precioso. Tú tienes que ir enfocado en escuchar la palabra para que te genere fe. Mire, usted no va a obtener fe por una sola enseñanza, sino por varias. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y te vas llenando de fe. Es como una bomba, hermano. Una bomba tiene revoluciones para poder jalar el agua. Y entonces hace varias revoluciones. En la primera vuelta no va a jalar el agua, amén. Sino va así, va hasta que jale el agua y sale inmediatamente. Así es la fe que se te va a desarrollar, con varias enseñanzas, no con una sola. Entonces, aquí ya tenemos claro que la fe se genera a través del oír la palabra de Dios. Como Jesucristo dijo, ¿cómo creerán de aquel en quien no han oído? Tienen que oír para poder creer. Dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. O sea que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Está claro que viene por la palabra, pero también por la oración también. Porque Jesucristo vino y le dijo a los discípulos, le dijeron los discípulos, le preguntaron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar? ¿Y qué le dijo Jesús? Por vuestra poca fe. Tienen poquita fe, necesitan más fe para poder echar esta clase de demonios. Le dijo así. ¿Y cómo ellos iban a obtener esa fe? Ayuno y oración, porque digo, este género no sale con ayuno y con oración. O sea, tenían que orar más, un nivel más alto de oración, para que le viniera esa fe necesaria para poder echar fuera ese demonio. Usted no se da cuenta que cuando usted ora bastante, hace cosas tremendas. Por ejemplo, yo las he hecho y después yo he reaccionado. Dios mío, ¿yo cómo hice esto? Me han venido hasta gente amenazando y de todo, y con darme una paliza y con revólver. Y una vez, hermano, yo recuerdo hace tiempo que cuando empezó el bachaqueo, yo trabajaba en la estación de servicio. Llega un bachaquero, que hasta por cierto ya murió, y me dice, échame ahí, llename el tanque. Yo le lleno el tanque, pero no se podía 2 veces. Habían, por ejemplo, supervisores por ahí, estaban los militares cazándose las bombas para cerrarlas. Bomba que infringiera eso y que le echaran 2 veces, ya eso ya era bachaqueo y la cerraban. Y entonces uno como cristiano menos iba a hacer eso. Ese siempre llegaba y mostraba el del revólver y lo pelaba así, o sea, y los bomberos se ponían nerviosos. Yo le echo la primera vez y él viene después por segunda vez, ya eran ya como las 10:30 de la noche, 11, y estaban varios así, y me dice, échame gasolina. Yo le digo, vea varón, ya usted ya vino, ya le eché ya su turno, ya usted ya no puede echar, venga mañana y no, que me tienes que echar. Y entonces yo le dije, no le voy a echar, que me tienes que echar o si no te meto una golpiza aquí. Y vino así, peló el revólver. Y estaban varios ahí y dijeron, me defendieron, deja quieto al señor Carlos, ¿cómo te vas a poner con el señor Carlos?
Él no se mete con nadie y es una persona muy buena y tal. Y él vino y agarró mínimo y se fue. Pero ya yo sabía que él iba a volver otra vez. Y yo me pongo a orar, hermano, y orando en lengua. Empecé a orar bastante en lengua, hermano, interceder. Ya yo sabía lo que venía. Cuando viene él, eran como la 1 de la mañana. Llega con su camión y venía así, y yo me le puse al frente así en el camión. Yo le dije, ¿qué hace usted aquí? A mí usted no me va a perjudicar, hágame el favor y se larga de aquí. Le dije así, váyase de aquí. Y enseguida vino él, dio la vuelta así, picó cauto y se fue enseguida. Y yo vengo y digo, después yo reacciono, vuelvo en mí, bueno, y yo ¿cómo hice esto? Le dije así. O sea, me armé de valor, o sea, porque estaba orando bastante, o sea, con denuedo, con todo. Como Pedro cuando le dijeron, no prediquen más en ese nombre, y estaba amenazado, recién salido de la cárcel, y lo amenazaron. Le dijeron, cuidado, va a predicar en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y él no, hermano, él salió y oró y valientemente, hermano, empezó a orar con denuedo. Eso está en Hechos 4. Y dice que empezó a orar. Señor, mira las amenazas que me están haciendo, dijo en su oración. Señor, ahora que yo hable la palabra con denuedo y se hagan prodigios, señales y maravillas. Empezó a orar. Y dice que cuando empezó a orar, ¿qué es predicar con denuedo? Sin vergüenza. Predicar sin tapujos, sin un tapón en la boca, sin una mordaza, libremente, públicamente, sin miedo, con osadía, con arrojo, con valentía. Empezó a predicar, hermano, delante de todos los que lo habían amenazado. Y dice que la tierra, el lugar en que estaba tembló, se hicieron prodigios, señales y maravillas. ¿Quién era Pedro? Pedro era un hombre que era cobarde anteriormente, que salió corriendo y negó a Jesús. Ahí tenía miedo, era un miedoso, pero cuando estaba lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, era diferente. Era un hombre lleno de fe, hermano. Y a pesar de las amenazas, ese hombre no le temía a nadie, hermano, ni al más pintado. Y vemos, o sea, que desafió hasta las autoridades cuando le dijeron, ¿con qué autoridad están haciendo esto ustedes? Y él le dijo, es lícito obedecer a Dios, obedecer a los hombres. Y enseguida los dejó desarmados con eso. Vemos, o sea, que cuando tú oras, eso te llena de fe y de valentía. La oración te produce denuedo. Entonces, la fe, ¿por qué viene? Por dos cosas. Por oír la palabra de Dios, leerla bastante y oírla. Y por orar bastante. Te llega bastante fe, te llena de fe. Vamos a ver otros conceptos de fe. La fe es el principio, la base sólida y el fundamento sobre el cual reposa nuestra relación con Dios. Hebreos 1:11-6. La fe significa estar confiado en lo que esperamos. Usted está confiado en algo que espera, que no ha venido, pero usted lo está esperando. Y totalmente convencido de aquello que no vemos. La fe es una fuerza espiritual, es una fuerza motora que te lleva a hacer la voluntad de Dios. Es una fuerza que te impulsa y que te guía. O sea, tú vas con una convicción interna, eso va por dentro, la fe. Aunque los demás te digan, eso no te va a resultar, tú tienes una convicción interna, una seguridad interna que es así. Entonces, vemos que es un fundamento seguro, la fe. Y es una fuerza motora, que ella te va a dar esa energía para realizar las cosas con una seguridad. La fe es el don que nos ayuda a desatar el poder de Dios en milagros, señales y maravillas. Es un don que nos ayuda a desatar el poder de Dios. La fe es un eterno presente. ¿Por qué es un eterno presente? Porque vemos que dice la palabra de Dios en Isaías 53:4, que por la llaga de Cristo fuimos sanados. El verbo, vemos que está en pasado, amén. Aquí el verbo fuimos sanados. Vemos, o sea, que esto fue escrito Isaías 450 años antes que viniera el Señor Jesucristo. No había venido el Señor Jesucristo y ya el profeta Isaías escribió en el libro, inspirado por el Espíritu Santo, que ya fuimos sanados antes que viniera Jesús. Vemos que la fe es un eterno presente. No existe el pasado, ni el presente, ni el futuro. Siempre la fe está en presente. Mire, el lenguaje de Dios es la fe. Dice tener la fe de Dios.
Cuando iban a conquistar, que le dieron la tierra prometida, que él le dijo a Dios, yo les he dado todo territorio que pise la planta de los pies. Yo les he dado, y todavía ellos no se habían metido a hacer guerra, a conquistar. Y le dijo, y le he dado la cerviz de sus enemigos. Todavía vemos, o sea, que Dios les dio la victoria sin ellos haber peleado. Entonces la fe es un eterno presente. La fe está basada en un documento legal y escritural que es la palabra de Dios. Es un documento que es legal y es escritural, es la palabra de Dios. No falla, hermano. Todo pasará, mas mi palabra no pasará. Amén. Séquese la hierba, séquese la flor, marchítese la flor, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Amén. Nunca te va a fallar la palabra. Entonces está basada en un documento legal y escritural que es la palabra de Dios. O sea, todo lo que tú pidas tiene que estar basado, escrito, amén, en la palabra de Dios. Y ten seguridad de que eso no va a fallar. La fe es obediencia continua y permanente a la palabra de Dios. La fe es obediencia. Óiganlo bien, una obediencia, pero esa obediencia tiene que ser continua y permanente a la palabra de Dios. O sea que tú vas a creer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vemos que dice la palabra de Dios en Isaías 26, del 3 al 5. Dice, pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, vemos, o sea, ¿quién Dios va a proteger? Aquel que tiene un pensamiento continuo en Dios, que piensa en lo que le pidió a Dios y está firme y firme. El diablo te va a sacar, te va a meter dudas, eso no se va a dar. Y viene una lluvia aquí, una guerra mental, pero tú tienes que mantenerte firme, hermano, ganar la batalla en la mente. Dice, pero tú guardarás en completa paz. O sea, completa paz es una seguridad que aunque esté pasando el problema, sea fuerte, pero tú tienes paz de que vas a salir de eso. Tienes una seguridad, pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, el pensamiento está perseverando en Dios, en ti persevera porque en ti ha confiado. Y termina diciendo, confiad perpetuamente en Jehová, porque en Él está la fortaleza de los siglos, está la fuerza. Cuando tú tienes fe en Dios, cuando tú confías en Dios, se te desarrolla una fuerza tremenda, hermano. Tienes una fuerza espiritual, fuerza para creer. Entonces eso te activa la fe y te pone la fe férrea, de hierro, una fe inquebrantable, amén. Otro concepto de fe. Fe es una certeza y seguridad interior que nos lleva a ejecutar la voluntad de Dios. La fe nos produce paz y seguridad. El que tiene fe tiene paz y seguridad. La fe es una certeza y seguridad interior que nos lleva a ejecutar la voluntad de Dios. Concepto número 10. La fe es sólida, no es mezclada. Que vas a tener fe y vas a tener dudas, así no te va a resultar. La fe tiene que ser sólida, no va mezclada ni con la duda, ni con la incredulidad, ni con el temor. Vemos que la incredulidad es un obstáculo para poder obtener un milagro. Vemos que la incredulidad fue un obstáculo para el mismo Señor Jesucristo. Dice que hizo pocos milagros allá en su tierra, en Nazaret, a causa de la incredulidad de la gente. Y era Jesús, hermano, el Hijo de Dios, hizo pocos milagros porque la gente ahí tenía incredulidad. Entonces, por eso es que la fe no debe de ser mezclada con duda, ni con incredulidad. Dice la palabra de Dios en Marcos 11, 23, de cierto, todo aquel que le diga, cualquiera que le diga a este monte, quítate de aquí, desarráigate y plántate en el mar, y no dudare, no tenga duda en su espíritu, en su corazón, lo que diga le será hecho por lo que ha dicho, amén. Entonces, también dice la palabra de Dios en Santiago 1, 5 al 6, todo aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche, pero pida
no dudando, amén, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de aquí para allá. No crea que el que pida así, recibirá tal cosa, amén. Si hay duda, hermano, no se va a recibir nada. Entonces la fe debe de ser sólida, no debe de ser mezclada con la duda, con la incredulidad, ni con el miedo, ni con el temor. Usted tiene que estar convencido de que la palabra de Dios no te va a fallar, ni Dios te va a fallar. Dice el Salmo 18:13, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Ese escudo a todos los que en él esperan. O sea, tú debes de tomar la palabra, tener fe y tomarla como un escudo a todos los que en él esperan, o sea, a todos los que confían en Dios. La palabra como un escudo protector. Concepto número 9. O estamos ya, sí, en el 10. La fe es sólida y no es mezclada. Vamos al concepto número 11. Concepto número 11. La fe tiene un solo fundamento y pensamiento, una sola confesión. ¿Cuál es? Les pregunto. La fe tiene un solo fundamento y un solo pensamiento. ¿Cuál es? La palabra. La palabra, más nada. Si no está respaldado en la palabra, hermano, esto está en el aire. O sea, todo lo que tiene que estar fundamentado es en la palabra de Dios. La fe tiene un solo fundamento y un solo pensamiento, que es la palabra de Dios. Amén. Concepto número 12. La fe es el único medio donde el creyente obtiene todo lo que desee de acuerdo a la voluntad de Dios. La fe es el único medio. La fe es el único medio donde el creyente obtiene todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Marcos 11:24. De cierto, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, todo lo que tú pidas creyendo, teniendo fe, eso va a venir en oración. O sea, la oración tiene que ir ligada con la fe, porque si no, no te contesta. Dice, de cierto os digo que todo lo que pidas orando, menciona la oración, creyendo, esa es fe. O sea que la oración tiene que tener fe, creyendo que lo vas a recibir. Tienes que creer y tener la seguridad que lo vas a recibir. Dice, os vendrá, o sea, se te va a dar si tú tienes fe de que lo vas a recibir. Concepto número 14, o concepto número 13. La fe es una confesión después de haber creído en el Espíritu. Después que tú crees en el Espíritu, tú vas a confesar: creí, por lo cual hablé. Segunda de Corintios 4:3. Concepto número 14. La fe es la mano espiritual que entra en el reino de Dios para tomar todo aquello que pediste, para luego traerlo a la existencia física. La fe es la mano espiritual que toma del reino de Dios aquello que pediste y después lo trae a la existencia física. Usted no ve una alabanza, esa la hicieron con buena revelación. Dice, fe mueve la mano de Dios. ¿Pero en qué? En la Biblia, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Lo único que mueve la mano de Dios y la pone en acción es la palabra. Fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. O sea, la fe mueve la mano de Dios, pero en la palabra viva, que está viva y es eficaz. Amén. Y Dios te va a conceder eso. Fe es la mano que se mete en el mundo espiritual y agarra aquello que pediste y lo trae a la existencia física, lo materializa. La fe es el combustible que nos mueve y nos impulsa a deslizarnos y expandirnos en todos los ámbitos que tracemos en esta vida. O sea, la fe es comparada como un combustible, como la gasolina en un carro. Un carro, hermano, sin gasolina no puede correr, no puede hacer diligencia, no puede hacer nada. Pero un hombre lleno de fe es como que si tuviera bastante gasolina, hermano. Y va a hacer todas las diligencias, va a proyectarse lejos. Concepto número 16. La fe es una gasolina
Un hombre sin fe es igual a un carro sin gasolina. Concepto número 17. Tu fe determina el curso de tu vida, porque nadie llegará más lejos de la fe que tenga. Amén. Dice que el justo por su fe vivirá, llegará hasta donde tenga fe. Concepto número 18. Un cristiano sin fe será un cadáver ambulante, el cual no llegará a ninguna parte. O sea, está muerto en vida. Jamás llegará a ninguna parte. Hay gente que usted la ve que es una persona que estudió bastante, una persona que pudiera destacarse en cualquier cosa, pero es de un espíritu muerto, no tiene fe y por eso no ha llegado lejos. Pero si tiene fe, la fe rompe las barreras, rompe, hermano, todos los obstáculos que le pongan. La fe, hermano, yo digo que está asociada muchas veces con una locura coherente. Amén. ¿En qué sentido? Que los hombres que tienen fe parecen locos, pero no son locos, hermano. Más bien ellos tienen una mente que penetra una dimensión más allá. Como por ejemplo, vemos el ejemplo en un evangelio donde trajeron a un paralítico, hermano, y lo trataron de meter en una parte donde Jesús estaba predicando, una casa, y no podían meterlo. Lo traían en una camilla, en un lecho, y quizás eran 4 amigos, o sea, que traían ese paralítico. Eran tremendos amigos, lo querían bastante, porque la fe tiene que orar por amor, la fe y el amor. Y entonces ellos lo llevaban, pero no pudieron entrar porque eso estaba demasiado lleno. Y entonces a alguien se le ocurrió una idea alocada. Dijeron, vamos a subirlo y lo bajamos por el techo. Miren, no cabían por la puerta, hermano. Trataban de entrar, pero era una multitud enorme, hermano. Todo estaba bien agolpado ahí, no podían entrar. Y entonces, mire, esto es algo descabellado. Alguien que se le ocurra, vamos a subirlo al techo. Sí, alguien tuvo esa idea, pero ¿cómo hacemos después que lo subamos al techo? No, vamos y agarramos y quitamos las tejas, porque en ese tiempo era teja, y lo bajamos. Quizás los demás le hubieran dicho, tú estás loco, pero vemos, José, que los demás le hicieron la segunda. Miren, aquí los 4 tenían fe, era un equipo bien armado, 4, los que lo llevaban por cada punta, tenían fe y tenían amor al mismo tiempo. Pero no solamente, hermano, tenían fe los 4, sino también hasta el paciente también tenía fe. Porque ¿quién, hermano, se presta para que lo bajen por un techo, no? Y si ustedes están locos, si me dejan caer de ahí, yo estoy paralítico, pero me remato más, o sea, me golpeo la cabeza y me vuelvo más loco. O sea, cualquiera no se deja, hermano, que lo bajen así. Y van a decir, esta es una falta de respeto, donde está un maestro rabino predicando y una casa ajena, ¿cómo le vamos a quitar las tejas a esa casa? Nos van a meter presos por eso. Pero no, hermano, la fe es alocada, ¿no? Es uno de los ejemplos en la Biblia donde veo, hermano, que era tremendo, ¿sabes? Eran hombres osados, la fe es osada. Y vemos que lo bajaron, hermano, por el techo con una cuerda. Y Jesús estaba predicando, quizás estaba ensimismado, así como yo, o sea, predicando, concentrado. Y cuando hace así, sorpresa, ve que le bajan, hermano, el paralítico así. Eso sorprendió a Jesús, hermano, lo sorprendió. Dice que se quedó sorprendido de la fe de estos hombres. Y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, pero ya aquello es otra cosa. Amén. Lo que quiero decir es que la fe que tenían estos 4 hombres, y la fe que tenía también el paciente, también, hermano, que se dejó bajar. Cualquiera no deja que lo bajen porque dice que es una locura. Entonces la fe es atrevida, hermano, la fe es osada, la fe parece que fuera como loca. Entonces es lo que no entienden. Miren, ¿sabe qué es tremendo andar con una persona de fe? Cualquiera no anda con una persona de fe porque dice, este está loco, mira lo que está proponiendo. Y entonces a veces evaden a un hombre que tiene fe, porque creen que está loco, hermano. Pero vemos que los locos a veces consiguen más que aquellos que no quieren arriesgarse, porque la fe es arriesgada, amén. Aquel que, hermano, que todo anda por la razón y por la lógica, nunca se arriesga. Y está en la orilla, siempre se va a quedar en la orilla. Pero el que tiene fe, que dicen que está loco, no, ese dice, yo voy para la orilla, voy para allá. Como Alejandro Magno,
Era tremendo líder y un estratega militar. Ellos estaban en navegación, y entonces cuando llegan, en ese tiempo no estaba la tecnología adelantada, estaba la cartografía, pero nada más llegaba hasta ahí. De ahí no se sabía más, no habían explorado, no habían investigado más, y le dijeron: señor, ya la línea llega hasta aquí, ya no se sabe qué hay para allá, pasemos a la línea, pasemos a la otra orilla, pero señor, no se sabe qué hay allá. Ese era un tremendo conquistador, y pasó al otro lado y conquistaron otras tierras y descubrieron otras tierras. Entonces vemos que son las personas de fe, gente que muchas veces las pintan de locos, que a veces es incómodo andar con ellos porque dicen, se le ocurren ciertas locuras, pero son gente, hermano, que visionan, que ven más allá. La fe es atrevida. Tu fe determina el curso de tu vida, porque nadie llegará más lejos de la fe que tengas. Concepto número 18. Un cristiano sin fe será un cadáver ambulante, el cual no llegará a ninguna parte. Concepto 19. La fe es la llama que arde en un verdadero cristiano para prender una generación apagada. O sea, si tú estás apagado y no tienes fe, ¿cómo vas a prender a una generación? O sea, la fe es un fuego que arde, y eso se transmite, prende. Pero aquel hermano que está enllenado, que está frío, no puede prender a los demás. O que tenga duda, que tenga temor. Concepto número 20. La fe es la fuerza motora que te impulsa y te inspira a desarrollar y a llevar a cabo todas las metas y propósitos que nos hayamos trazado en esta vida. La fe es un imán que trae todo aquello que hayas enfocado y hayas pedido. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano, y después seguimos. Dios les guarde y les bendiga.